Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla, les agradecería que me confirmaran para saber que todo está en orden. Vamos a ver por aquí. Recuerden que tienen por ahí el apartado de preguntas para confirmar. Preguntas y respuestas por aquí. Alberto Carcache dice todo bien, excelente. También en este inicio sería muy importante que me destacaran quienes ya están inscritos, por ejemplo, en la especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico, quienes por supuesto no, y están viendo un poco toda la información y bueno, y así hacerme una idea del grupo que tengo ahora para evidentemente de alguna manera ayudarles, ¿no? Yo activo por aquí la cámara. Me acompañan también por allí el ingeniero Luis Núñez, que ya lo conocen. También por ahí veo al ingeniero Mario Chicará, que acaba, bueno, recientemente de culminar con nosotros parte de la formación. Así que será interesante conocer también sus palabras, porque he invitado a varias personas por LinkedIn, de los exalumnos nuestros, con el objetivo de ver si podían compartir parte de su experiencia en este desarrollo, ¿no? De hecho, le daré la palabra rápido por si tienen que hacer o tienen compromisos, no tener que ver todo el webinar. Pero me parecía importante, digamos, el aporte que pudieran dar, ¿no? Por ahí veo que está todo ya en orden, creo que sí. Así que, bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a ponernos en orden. Aquí vamos a ir a la sección de webinars, en primer lugar, para destacar precisamente que hoy vamos a hablar de el análisis y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Un tópico súper interesante que ha venido tomando fuerza muchísimo en los últimos años y que ya ni siquiera es algo del futuro, es algo de una necesidad local, ya una necesidad inmediata, sobre todo en el hecho de tratar de lograr que nuestras estructuras funcionen de mejor manera. Y yo en esta oportunidad quiero empezar de una forma distinta, presentando un ejemplo eh, de una edificación que recientemente se mostró en la especialización, precisamente porque esto va a permitir como que realmente entender la aplicación y después nos podemos dedicar a presentar todo el desarrollo, el contenido, cómo estudiamos la especialización, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, compartiré también algunas cosas con Luis, que nos va a dar un apoyo también importante, porque además en conjunto hemos tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos y hemos vivido la evolución de lo que implican las normas y también cómo la ingeniería ha cambiado en los últimos años. Así que yo creo que eso también nos ha impactado mucho, ¿no? Voy a buscar una estructura que quiero que vean en general. Vamos a empezar desde un punto de vista práctico para que al final se aproveche parte del contenido y yo creo que, insisto, esto les llame mucho la atención. Vamos a ver por aquí, permítame rápidamente hacer esto. Bien, fíjense lo siguiente, para que entendamos la parte práctica de este asunto. Yo estoy mostrando en pantalla un edificio existente. Bien, este edificio, si vemos en planta, tiene estas características. Tiene unas columnas circulares, tiene una especie de columnas o muros en L, en estos casos están modelados con elementos de área. Imaginemos que es un edificio nuevo incluso. Aquí el planteamiento es que existe el edificio y tenemos que plantear una revisión sísmica y ver cómo responde esta edificación ante esa acción sísmica y ver el problema que pueda tener. Si cubre la demanda, si no cubre la demanda.
¿Qué pasa con esta estructura? Tenemos que tomar una decisión. Bien sea desde un enfoque en el que yo reviso la edificación porque existe, o un enfoque en el cual yo estoy diseñando la edificación que recordemos se ha establecido con un factor de reducción de respuesta y que hemos aplicado una normativa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con el planteamiento normal? Nosotros haríamos un análisis lineal de la estructura, es decir, al final cuando nosotros hacemos cualquier cosa, vamos a ver un análisis sísmico, esa estructura va a responder evidentemente a una respuesta de desplazamientos debido a la acción sísmica, va a tener un análisis modal, vamos a tener siempre la respuesta de la edificación, bien sea que tenga torsión, bien sea que se deforme lateralmente, todo. Bien, y nosotros diseñaríamos, obviamente, la estructura. En general, vamos a tener un planteamiento como este y nosotros veríamos incluso hasta la respuesta a esa edificación en términos del sismo. Estamos hablando de máximos desplazamientos, cortantes de piso, veríamos derivas de piso, veríamos rigideces, momentos de volcamiento, todo. Incluso, por supuesto, diseñaríamos esa edificación. Ahora bien, ¿qué pasa con la respuesta inelástica de la edificación? Porque cuando yo veo el famoso pushover, que es una de las cosas que más incentivamos aquí, primero que esto puede partir ya de plano desde la carga gravitacional no lineal, en primer lugar. Y luego veríamos el famoso pushover, que empezaría en el primer paso, por ejemplo, ¿no? Entonces, este pushover me permite a mí ver el colapso de la estructura o la secuencia de aparición de rótulas plásticas, tal como se va viendo aquí, y que además puedo mirar, por ejemplo, en un pórtico como el eje 3, voy viendo esa distribución de rótulas plásticas, además que el programa, en este caso, me daría el comportamiento de esas rótulas. Pero uno de los puntos importantes tiene que ver con que yo llegue, y voy a quitar de aquí el análisis, yo llegue a esta famosa curva de capacidad, que es la representación de la capacidad de la estructura. ¿Qué pasa cuando yo cruzo esta capacidad de la estructura contra la demanda sísmica? Cuando yo cruzo la capacidad de la estructura contra la demanda sísmica, vería dónde caería el famoso punto de desempeño. Por supuesto, ustedes se preguntarán, que no domina este tema, ¿qué representa el punto de desempeño o el punto de máximo desplazamiento? Aquí es donde empieza a concatenarse todo, toda la información que, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, habría que manejar. Porque cuando hablamos del diseño por desempeño sísmico de edificaciones, aplicación general, uno vería una documentación como esta, donde hablamos de la filosofía del diseño sismo resistente, donde hablamos de toda la respuesta inelástica. Bien, pero más abajo, voy a seguir bajando de información, caeríamos precisamente en el concepto de el desempeño sísmico y entre ellos está el famoso punto de desempeño, que parte siempre de los objetivos de desempeño y que nos lleva a definir cuál es ese punto de máxima demanda, además de, por supuesto, definir los criterios de aceptabilidad del nivel de daño. Entonces, nosotros conocemos el nivel de amenaza de la estructura, conocemos la capacidad de la estructura, pero el punto aquí complicado es luego que yo he hecho todo mi análisis no lineal, cómo yo determino si la estructura es competente o no ante un nivel de acción sísmica. Y eso pasa por la evaluación, insisto, del desempeño, que sería, ¿verdad? Lo que vamos a ver más abajo, a partir de un método como el método del espectro de capacidad o un método como el de los coeficientes, ¿no? Ambos métodos son los que se utilizan en todo este proceso, me permiten llegar a ese famoso punto
target o ese desplazamiento objetivo. Entonces, una vez que yo llego a este punto, yo tengo que decidir si la estructura cumple o no. Verificar la de utilidad y verificar el nivel de daño que tendría esa estructura. Entonces, valores de deriva, valores de incursión inelástica que tendría la estructura, bien, porque al final tenemos que cuantificar el nivel de incursión inelástica que la estructura va a tener. Y eso es parte de este proceso. Entonces, volviendo a la fase práctica, ¿verdad? Yo tendría que valorar este desplazamiento. Pero un aspecto rápido que ustedes captarán es que el desplazamiento que estoy obteniendo aquí es de 17, lo van a ver aquí abajo, es de 17,08 centímetros. Si yo divido ese desplazamiento entre la altura de la edificación, ya me da un valor de deriva total. Y lo otro que tienen que mirar es que ese punto ha incursionado un cierto porcentaje dentro del rango inelástico de la edificación. Cuanto más grande o más cerca esté el punto rojo del punto final, mayor nivel de daño existirá. Y por eso es que se tiene una representación en función de los niveles de daño, de cuánto porcentaje se le puede permitir a una estructura. Yo quiero que esté resguardo de la vida, yo quiero que esté cerca del colapso, yo quiero que esté completamente ocupacional, esté funcional. Yo le aceptaré porcentajes de incursión inelástica. ¿Por qué? Porque la funcionalidad, el objetivo de esa estructura debe cumplirse para lo que fue construida. Entonces, no es lo mismo que esté dentro del 60%, que esté por encima del 60%, porque va a estar en una situación diferente. De hecho, si está dentro del 30, estaría funcional. Entonces, mi decisión pasa por aceptar ese nivel de daño. Y aquí pudiéramos decir, ejemplo, no cumple. Entonces, yo me paso a una siguiente estructura. Y ni siquiera voy a decir esta, vamos a pasarnos a esta para que vean una intermedia, ¿no? Vamos a buscar una intermedia, porque no la tenía por aquí generada, porque vamos a mostrar esta de última. Vamos a buscar la que yo llamo existente 3. Bien, que es una estructura interesante. ¿Qué diferencia tiene? Ojo con esto. Si vemos la planta, tiene aquí, bueno, vamos a ver primero el 3D. Ahora tiene sistemas arriostrados, pero de arriostramientos de pandeo restringido. Los famosos elementos de pandeo restringido, como estos, por ejemplo, que están aquí, que tienen un comportamiento inelástico muy particular, además que resisten prácticamente igual a tracción que a compresión. Los famosos buckling restraint. Tiene esto y además tiene un recrecido de columna donde yo vería una sección que va a recrecerse y que en este caso mejora el comportamiento de las columnas circulares, que en este caso, insisto, si vemos la planta, sería lo que está pasando aquí, en el eje 5 y en el eje 2. Entonces, estas columnas se están reforzando a la vez que están incorporándose estos elementos diagonales. Por supuesto, esto implicaría agregar una secuencia constructiva donde además yo voy añadiendo los sistemas de refuerzo, los voy removiendo. Yo tengo que aplicar un sistema de secuencia constructiva y puedo de hecho ver aquí en esta deformada qué pasaría con la secuencia constructiva desde el primer paso para que se vaya construyendo la edificación y que el refuerzo importante se agregue en la fase final de la construcción, como puede pasar ahora con los arrestamientos. Entonces, una vez que yo tengo eso y que hago mi análisis, ese análisis que ahora es un pushover y que lo arranco desde el primer paso, que es para lo cual una persona haría esta especialización, empezaríamos a ver la respuesta inelástica. Esa respuesta inelástica ahora involucra falla en los elementos diagonales,
falla que puedo representar a través de las rótulas, que puedo buscarme aquí los elementos brace y vería la respuesta inelástica bastante buena de estos elementos que no son los típicas diagonales, sino las de pandeo restringido. ¿Por qué hacemos esto? Porque garantiza una curva de capacidad mejor, porque pasa ahora a tener una respuesta inelástica ligeramente mejor que la anterior. Bien. Entonces, ahora este punto que antes era 17, ahora es 12,9. Y ahora está más cerca del medio, antes superaba el 50%. Bien. Entonces, incluso la ductilidad ha subido. La ductilidad inicial era 3 y estamos ahora en el orden de 4. La ductilidad se sacaría dividiendo este valor de 21,50 entre 5,36, que está en el orden de 4, mientras que la ductilidad anterior era 3. ¿Qué pasa ahora si yo me planteo esta estructura donde además de esos arriostramientos que estaban en esos ejes, yo arriostro en la parte central, ahora distribuyo en cada eje sistemas arriostrados, dúctiles, y además agrego muros en esta zona, además de reforzar también las columnas circulares, no solamente estas que están aquí, sino estas que están aquí. La respuesta a esto, que de hecho volvemos a ver cómo en la secuencia constructiva, en el primer paso, en realidad esto no están los muros, ni están los arrozamientos, ni está nada, hasta que ya llega el final, pues resulta que cuando yo veo este análisis, curva de capacidad, y lo comparo contra el AC41, método de los coeficientes, y lo comparo contra el sismo eh, con el R igual a 1 y multiplico por la gravedad, ahora me da aquí. Lo que antes era 17 y pasó a 12,90, ahora es 10,45 prácticamente. Y la ductilidad a este punto ahora es casi 23, este valor es 4,30. Estamos hablando de casi 5 puntos y algo, casi 6. Pasamos de 3 a 4 a 5,5. Entonces tenemos una utilidad más alta, cuyo R puede llegar a ser 6,57. Entonces validamos el proceso. Además, este proceso es súper interesante porque puedo mezclarlo ahora con el FEMA 440. Puedo mostrar la familia de espectros. Puedo mostrar de alguna forma los periodos constantes y puedo validar todo un procedimiento de diseño que está en las normas, como el FEMA 440, ATC 40, y que tengo que entender, así mismo como el AC 41, 13, 17, 23. Entonces, este es el objetivo: evaluar desde el punto de vista inelástico las estructuras para yo poder tener esa respuesta. Incluso pasaría, y aquí ya termino con la parte práctica, incluso pasaría con el hecho de que si yo me voy a una estructura, eh, por ejemplo, como esta que ahora les voy a mostrar, y ahora me paso, me cambio, ¿no? Y me paso a un SAP 2000, pues yo podría ver la respuesta inelástica de esta estructura en un modelo que ya incluye las cimentaciones y podría ver cómo responde, insisto, esa edificación. Vamos a hacerlo aquí que nos muestre el 3D. Un segundo nada más. Que me muestra aquí y yo puedo ahora ver cómo responde este pushover. Y puedo ir viendo esa respuesta inelástica completa en diferentes pasos. Y además obtener las fuerzas que se derivarían en cada uno de los pasos, incluso hasta llegar al punto final, para validar no solo el sistema estructural, sino las propias cimentaciones, porque asimismo yo puedo saber qué fuerzas están llegando aquí para cuando el mecanismo inelástico sea activado. Entonces lo puedo hacer con la con la superestructura y la infraestructura, pero debo primero entender qué son los sistemas estructurales, cómo definir las rótulas plásticas, cómo se hace con la normativa, cómo se aplica en el programa, cómo se evalúan edificios que existen, cómo se aplica el refuerzo, cómo se ejecuta ese refuerzo en obra. Entonces, esta es la parte práctica que por eso estoy empezando de atrás
hacia adelante, estoy mostrando como el final para que se entienda el objetivo de lo que se persigue. Y ahora, bueno, sí, destacar un poco, evidentemente, lo que sería este proceso, ¿no? Aprovechando que estaba conectado por allí el ingeniero, eh, ya vamos a buscarlo por acá, Mario Chicara, le voy a activar el micrófono por si quiere comentar algo. ¿Me escucha ahí, ingeniero? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por atender al llamado desde LinkedIn. Así que, no, queríamos, yo los invité, de hecho, la invitación, yo publiqué recientemente en LinkedIn que teníamos este webinar y, bueno, etiqueté a algunas personas que recordaba que habían hecho la especialización y entre ellos estaba el ingeniero y entonces quería que nos comentara un poquito, para no ser yo también como profesor, cuál fue ha sido su experiencia a lo largo de este tipo de formación, ¿no? Con nosotros. Sí, claro. Eh, pues bueno, muy interesante todos los tópicos y los contenidos que el programa tiene. Resalto mucho el hecho de las verificaciones de los diseños estructurales normativos, que muchas veces es una idealización el hecho de utilizar factores de reducción o de utilidad que no necesariamente puedan establecerse como tal o como algo escrito en piedra, porque eso puede variar justo como lo decía el profesor en en su presentación cuando estaba hablando de la curva de capacidad y los valores R. Eso es muy interesante y nos obliga a que nuestros diseños estructurales pues sean revisados en la mayoría de casos o en la mayor parte de oportunidades a través de el diseño basado en desempeño, ¿verdad? La Totalmente. formación, como lo repito, pues muy atinada, muy práctica, en el sentido de que todos los videos que están en la plataforma son bastante explicativos, muy bien orientados y van guiando al alumno paso a paso en todo este mundo que no solo se queda acá, ¿verdad? Como decía el profesor, también hay que ver el tema de la secuencia constructiva, si hay que hacer algún tipo de reforzamiento o no a las estructuras existentes, que también es el punto fuerte de este programa. Totalmente. De hecho, aprovechando, bueno, que ha entrado el ingeniero, me dio la tarea de buscar. Este fue su trabajo, ingeniero, aquí lo tiene, ¿no? Fue interesante porque además el ingeniero terminó el máster recientemente. Esto que estoy mostrando en pantalla es lo que representa la última tarea de esta especialización de análisis no lineal. ¿Y por qué me parece importante esta última tarea? Bueno, porque es la más compleja y es la que de alguna manera engloba gran parte de todo el proceso. Y a través de todas las sesiones que tuvimos y de todo el avance, realmente fue interesante ver la evolución de los ingenieros, en este caso el ingeniero Mario Chicará. Y bueno, quise, aprovechando que había entrado, que se viera un poco su trabajo, que es bastante largo, por cierto, y que ya refleja precisamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Que una persona sea capaz de modelar las edificaciones, de aplicar las normativas, de llevar a cabo todo el proceso que esto requiere en una edificación que existe, que se amplía, que se refuerza, que hay que hacer todas las verificaciones de desempeño que correspondan, tanto con el método del espectro de capacidad como con el método de los coeficientes, una cantidad de tablas increíbles. Entonces, no es un trabajo cualquiera, es un trabajo bastante complejo, que requiere dominar la teoría y, por supuesto, tener suficiente capacidad práctica al final con el uso del software, ¿no? Que entiendo que esto, ingeniero, para usted habrá sido súper importante, por supuesto, ¿no? Sí, correcto.
Ya tengo un poco de experiencia en el manejo del software, unos cuantos añitos, pero siempre hay información nueva, nuevos atajos, nuevos trucos, les llamo yo, de hacer las formas, y esto pues también genera mucha confianza en lo que estamos haciendo en el día a día. No hay duda. Así que bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por atender al llamado en LinkedIn y compartir su experiencia. Y bueno, quise mostrar el trabajo también para que se vea que es algo real también, porque si no, no tiene sentido. Y además de la calidad del trabajo, que fue siempre muy bueno, ¿no? Así que bueno, esto es parte de lo que se vive y precisamente yendo al proceso de cómo es la formación, me permito pasar precisamente a el campus de manera formal, digámoslo así, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se divide este proceso? Nosotros tenemos una serie de sesiones técnicas cada semana. En estas sesiones técnicas vamos abordando los diferentes tópicos de estudio, que ya el contenido está dentro del campus, por supuesto, pero permite tener una cercanía con los alumnos, discutir cosas más complicadas acerca de la filosofía de diseño, de las normativas internacionales, modelos, etcétera. Entonces, estas sesiones quedan grabadas, por supuesto, en esta plataforma y el alumno que entró puede volver a verlo, el que no entró por X cosa, trabajo o lo que sea, podrá siempre a través del código entrar y verificar, aquí quito el audio, podrá verificar, podrá ver lo que fue la sesión, además con los mensajes que se fueron desarrollando. De tal manera que esto es algo muy significativo porque son 24 sesiones, al final son casi 50 horas de un desarrollo importante con todo el grupo. Entonces, esto se va a sumar, obviamente, a todo lo que es el proceso de los módulos. Un módulo cero de bienvenida, que tiene mucha información general, y luego cada uno de los módulos que conforman, en este caso, la especialización. Si nosotros vamos, por ejemplo, me voy a ir a adelantar a quizás un módulo interesantísimo. Por ejemplo, acá, el módulo 4 tema uno, porque está dividido en módulos y temas. Yo tendría entonces el diseño por desempeño sísmico de edificaciones, aplicación general, que es el documento que he estado mostrando. Entonces, entramos aquí y resulta que vamos a tener esta documentación que es descargable, en este caso por parte de los alumnos, y que además tiene toda una explicación. Entonces tenemos las sesiones en vivo, tenemos una serie de documentos PDF que también están explicados a través de una secuencia de videos. También, por supuesto, hay documentos, paper complementarios y una serie de ejemplos con su resumen y sus videos paso a paso. Entonces, y además de una cantidad de foros que permiten ir teniendo una interacción en el día a día, más allá de la que tenemos en las sesiones en vivo. Entonces, toda esta información es que la que de alguna manera va integrando toda esta especialización que empieza desde las cosas más básicas, como puede ser recordar cómo modelar las estructuras y la acción sísmica y la respuesta dinámica de la misma, de la edificación, pero pasa también por la profundidad del comportamiento de los sistemas estructurales, la ductilidad de las secciones, obviamente la aplicación del método del espectro de capacidad y método de los coeficientes y llega hasta el refuerzo de las edificaciones, ¿no? Entonces, cualquier caso, yo quiero saber cómo se resuelve, cómo hacer el estudio de un pórtico o lo que sea. Entonces tendré aquí, obviamente, una serie de videos que me van a permitir entender el proceso. Entonces, esta es la metodología que se va siguiendo a lo largo de todo esto que estamos mostrando y que es bastante largo, bastante extenso, que por eso quería empezar por acá, por el campus, para que aquellos que no son alumnos nuestros
entendieran cómo es el funcionamiento, sesiones en vivo, eh, clases explicativas de documentos técnicos, clases explicativas de los modelos y de cómo se desarrollan, mm, información complementaria que siempre va a ser necesario tener. Esta es la metodología. ¿Cómo lo tenemos? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda en el proceso? Este, porque bueno, ya hemos hablado de varias cosas y quizá pudiese haber alguna duda hasta el momento. No lo sé, estoy preguntando. También, si Luis quiere comentar algo, adelante también. Si cualquiera es bienvenido, ¿no? Igualmente, por ahí, ingeniero que sigue conectado, Mario, así quisiera comentar algo también, adelante. Pero bueno, vamos a ver si hay preguntas. Si no las hubiese, me ponen todo ok, todo se entiende, perfecto, seguimos adelante. Pero quise detenerme un poco porque podría haber realmente dudas en este proceso, ¿no? A ver qué me dicen por allí. Me dice Andrés Dionisio, bien hasta ahora. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Hay acceso al software? Profesor, yo tal vez solo, Sí, adelante. Diga, ingeniero. Adelante. perdón, sí, pues tal vez antes de irme, porque tengo otros compromisos ahorita, solo pues dejarle siempre ahí la inquietud a todos de que este es un programa de alto nivel y que vale la pena cada centavo que uno invierte en su formación. Abre muchas oportunidades de trabajo a futuro y pues animarlos a inscribirse al programa, que sí es un programa que netamente está perfectamente orientado a lo que uno busca. Muchas gracias, ingeniero. Así que, bueno, muy buenas sus palabras. De verdad que nos ayuda porque evidentemente además fue un caso de éxito y hemos compartido bastante en el desarrollo de todas estas especializaciones, incluso el máster. Así que bueno, muy bueno su aporte y lo dejamos tranquilo para que siga sus labores, que debe tener muchas. Perfecto. Estaba viendo por aquí si había más preguntas. Creo que no. Creo que en principio no había más dudas. Así que podemos continuar, ¿no? Entonces, este sería el procedimiento general, que insisto, este es el campus y todo el procedimiento. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros revisamos, por ejemplo, el catálogo, ¿no? Esto sería lo formal. Cualquier persona que haya manifestado interés seguramente tendrá eh, este documento, por así decirlo, y aquí verían entonces toda la información correspondiente a este desarrollo. Obviamente, porque es importante el análisis no lineal, el propósito, por qué estudiar esta especialización en particular. Bueno, ya saben, tienen un enfoque muy teórico-práctico. Al final, parte de la motivación también es que estas cosas se van aplicando cada vez más en el mercado y se van convirtiendo en una necesidad, no en algo que yo decido si quiero estudiar o no, o involucrarme o no, porque cada día que pase se vuelve una necesidad mayor el hecho de que yo sepa aplicar el análisis no lineal, porque hacia allá van las normas y además me da seguridad en el proceso que yo estoy diseñando. Por eso empecé con la parte práctica, ¿no? Los profesores que formamos parte de este equipo. La metodología ya la habían visto, está claro, una plataforma web con videos de clases, seminarios realizados, etcétera, una planificación académica también que se va siguiendo paso a paso, los videos de clase que explican tanto los documentos como los ejemplos, los foros técnicos, las sesiones en vivo, la evaluación que se hace de una forma práctica y que el alumno debe tener al menos 7 puntos sobre 10 para aprobar. Y luego lo que vienen son las normativas que se abordan, los programas que están incluidos o los software que principalmente utilizamos en esta especialización, y también se hace mucho énfasis en la aplicación de normas latinoamericanas. Esto
vale la pena destacarlo, ¿no? Destacar que esta especialización forma parte de lo que nosotros llamamos la ruta de ingeniería estructural y sismoresistente. Esta especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de edificaciones tiene hermanas. Tiene la de ingeniería estructural y sismoresistente, utilizando SAP 2000, etapa y SAFE, pero también tiene a su derecha la de simulación y análisis estructural por elementos finitos. La suma de estas especializaciones más los trabajos finales de máster dan pie a diferentes máster y en conjunto una persona que completa estos dos máster tiene para nosotros un nivel experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada por elementos finitos. Digamos que esa es la ruta que proponemos. Hay personas que perfectamente arrancan por aquí, luego van a elementos finitos o después van a la especialización. No tiene por qué seguirse estrictamente este camino, pero que se sepa que el dominio de estas tres áreas es lo que nos lleva a este nivel experto. Las certificaciones, nosotros entregamos una certificación propia que para nosotros es la más importante porque además es la que nos hemos labrado en muchos años y el prestigio, evidentemente, como institución, pero también acompañamos esto con un diploma universitario, que es una expedición conjunta de la Universidad CLEA con Doctrinas Qualitas, que es el intermediario, que es al final el ente que permite que todo esto fluya a través del círculo de universidades hispanoamericanas y que conlleva a una acreditación de carga lectiva de 600 horas con 40 créditos académicos y equivalentes a 24 créditos STS, que son los créditos que se manejan a nivel europeo. Cabe destacar que hay una red Alumnium que lleva la propia agencia de Q, que permite un servicio de orientación, un servicio de orientación académica, incluso de empleos, de cómo se pueden aprovechar esos créditos en Europa o en diferentes universidades. Entonces, esto es un plus. Evidentemente, nuestro principal objetivo es que la persona aprenda y realmente está por encima de lo que es la certificación, pero bueno, siempre que estén estas cosas son válidas y le dan un valor agregado significativo. Tenemos 5 módulos: un módulo de introducción al cálculo estructural, que nos permite repasar todos los conceptos, un módulo de sistemas estructurales sismo resistentes para entender su comportamiento y funcionamiento, sobre todo de cara a la no linealidad, la ductilidad de secciones, miembros y pórticos, el diseño por desempeño sísmico, está orientado a nuevas edificaciones, y el módulo 5 a la adecuación estructural de edificios que existen. Bien. Y luego viene, por supuesto, el desarrollo individual de cada uno de los módulos, que en este catálogo en particular lo que hay es un resumen, obviamente, de lo que se ve en cada uno de los temas. Que tendríamos el módulo uno, el módulo 2 de los sistemas estructurales, módulo 3 de utilidad de secciones, miembros y pórticos, módulo 4 del diseño por desempeño sísmico y el módulo 5 de adecuación estructural de edificios existentes. Y un resumen un poco de todo lo que aprende el alumno en este proceso, ¿no? Comprender los fundamentos del análisis dinámico, evaluar la respuesta sísmica de edificaciones, evidentemente obtener los diagramas momento curvatura, momento rotación, carga axial curvatura, esa relación entre la ductilidad de la sección crítica y la ductilidad del sistema, las rótulas plásticas, la normativa AC41, FEMA 440, el tema de la aplicación, que esto es súper importante, de los métodos que permiten llegar al punto de desempeño. Y como ya lo habíamos dicho, el propio refuerzo estructural, los fenómenos de interacción sobre la estructura, incluso hablamos del análisis dinámico no lineal. Entonces, son muchos tópicos los que están aquí incluidos. Y aquí tenemos un poco la motivación también de lo que nos lleva a estudiar esta área y el perfil del egresado. Una persona que esté completamente capacitada, con criterios claros y además con un dominio práctico que le permita ganarse mejor la vida, evidentemente con más seguridad y más rápido, ¿no? Eso es decir, al final hacer mejores proyectos de una forma más rápida, pero más segura a la vez. Eso es lo que está dentro de nuestro objetivo aquí, ¿no? En nuestros partners académicos y todo lo que ya involucra a la propia empresa. Y que luego, es verdad que podríamos ir, y aquí no me cuesta absolutamente nada,
a un poco el resumen, vamos a decirlo así, de lo que se vería a grandes rasgos, y aquí apago la cámara web, se vería a grandes rasgos en cada uno de los módulos. Yo lo haré relativamente rápido porque estos son muchas láminas, pero para que entiendan, ¿no? Aquí tenemos lo que sería la introducción al cálculo estructural. Por supuesto, vamos a hablar Y de Edu, la creo que no se idea. está viendo la Ah, imagen. un segundo. Gracias, gracias Luis. Aquí lo veo, lo muestro rápidamente. Aquí vemos el módulo uno de introducción al cálculo estructural, que es importante, evidentemente, y que vamos a destacar lo correspondiente a la idealización de la estructura. Bien, este es un punto importante, ¿no? Vamos a hacer una introducción de las herramientas de TAPS, sobre todo para la definición de materiales, cómo puedo crear un concreto confinado, no confinado, la manipulación del diagrama de esfuerzo de formación, cosas que vamos a tener que necesitar o necesitar más adelante, ¿no? Entonces ya aquí hay que empezar a manejarlo. Fíjense que aquí tenemos el comportamiento de ese concreto no confinado, pero perfectamente podemos definir un concreto confinado. Y todo depende de los parámetros que establezcamos. En esa idealización siempre será importante conocer las diferencias entre una membrana, un plate, un shell, porque con eso es que vamos a eh, construir nuestras edificaciones. En nuestras edificaciones habrá zonas rígidas, habrá losas, habrá muros. Entonces tenemos que primero tener muy claro cómo se crean estos modelos en ETABS, porque es una herramienta súper importante, y también en SAP 2000, porque usamos ambos programas para el proceso. El MATCAD es una herramienta importantísima también porque aquí hay mucho desarrollo de hojas de cálculo. Entonces le dedicamos un tiempo a cómo se construyen estas hojas de cálculo explícitas a través de MATCAD. Hacemos un repaso de la filosofía y la aplicación del diseño sismo resistente, porque aunque nuestro objetivo final es el desempeño sísmico visto desde el punto de vista inelástico, yo también debo conocer, obviamente, los fundamentos del diseño sísmico apalancados en la respuesta dinámica de la estructura y análisis modal. Si no entiendo eso, será muy difícil que yo llegue a comprender perfectamente el desempeño sísmico, ¿no? La generación de los espectros, el método CQC, famoso método de la combinación cuadratica completa, la aplicación de normativas como el AC7 también, que es fundamental, y su relación con normas latinoamericanas para los sistemas estructurales, irregularidades estructurales. Entonces aquí nos paseamos por todos esos conceptos teóricamente básicos para una persona que está entrando a una especialización de análisis no lineal. Bien, una vez que concluimos esta fase con diferentes casos de estudio, y además comentando sobre proyectos reales donde se han presentaron problemas desde el punto de vista sísmico, y bueno, y aquí queda evidente, ¿no? Las irregularidades estructurales que tienen. Pasamos a los sistemas estructurales. Aquí se hace un repaso de los procedimientos de diseño, pero en las sesiones en vivo hacemos mucho énfasis y en los modelos en la respuesta esperada desde el punto de vista inelástico de estos sistemas. Porque una cosa es diseñarlos y otra cosa es los parámetros que inciden en la respuesta ideal de estos sistemas. Entonces hay que saber los mecanismos que se activan en los pórticos a momento, en los muros estructurales con comportamiento de flexión y con las vigas de acople. Entonces aplicamos, por supuesto, las normativas, desarrollamos hojas de cálculo y esto lo vamos a hacer tanto en acero como en concreto como en acero, ¿no? Igualmente los pórticos a momento, concéntricos, excéntricos, patio restringido, sistemas mixtos, etcétera. Es lógico que dediquemos un tiempo a estudiar los sistemas estructurales porque luego le tendremos que asignar rótulas plásticas a estos elementos. Bien, aquí hay, fíjense, aparece la riostra de pandeo restringido, esa que habíamos aplicado en el modelo de refuerzo con el que empezamos esta sesión. Bien, una vez pasado estos sistemas estructurales sismoresistentes, ¿verdad? Que los tenemos que estudiar. Incluso hay comentarios importantes acerca de las cimentaciones, ¿no? Eh, el criterio sismoresistente de la cimentación.
que también es fundamental incluirlo porque alteran la respuesta de la edificación. Entonces nos vamos a la ductilidad de secciones, miembros y pórticos. Aquí profundizamos sobre el comportamiento del concreto, comportamiento desde el punto de vista del rango elástico e inelástico. Entonces, de hecho, hay una tarea súper extensa aquí, interesante de analizar la efectividad del confinamiento de las secciones, el tema de esa relación entre la ductilidad de la sección crítica y la ductilidad del sistema de manera global. Empleamos el SAP 2000 como una herramienta para validar procesos de cálculo manual. Aquí hay una serie de comparativas, pues esto es un cálculo manual contra el cálculo que da el programa, o sea, cosas que están bastante cercanas. Entonces hacemos estos chequeos pertinentes acá a través del estudio de la utilidad de secciones. Insisto, una aplicación importantísima del SAP 2000 a través del Section Designer. Lo aplicamos para secciones de vigas, columnas, secciones genéricas, muros estructurales, con elementos de borde, sin elementos de borde, para luego entonces ir a los sistemas de pórticos y estructuras, digamos, planas y finalmente pasarnos a el caso del acero, que también requiere un estudio particular, aunque más sencillo que el concreto, pero también hay que entender cómo responde un elemento de acero, que siempre va a tener el problema del pandeo local, el pandeo global, el pandeo lateral torsional, pero que bueno, a nivel de comportamiento de secciones es mucho más sencillo. Y luego pasamos entonces al módulo 4 ya teniendo claro todo lo anterior, dinámica, materiales, secciones, respuesta sísmica de los sistemas estructurales. Aplicamos entonces el diseño por desempeño sísmico de manera formal y es donde entonces ya se introduce el análisis estático no lineal que conocemos como pushover, la aplicación específica del método del espectro de capacidad y método de los coeficientes, que son documentos largos y pasamos semanas estudiándolo, no es algo tan sencillo, para poder hacer, fíjense, la comparativa del cálculo manual con la comparativa del ETAP, o sea, esa comparativa que nos permita nosotros en un proceso manual llegar a los resultados de ETAP. Y finalmente, plantear esto de forma masiva en diferentes tipos de estructuras, porque vamos a ver casos de pórticos, como no, la presencia de la mampostería, la presencia del efecto de columna corta, presencia, por ejemplo, de entrepiso blando, o sea, exponer temas de irregularidades estructurales, que eso lo analizamos a través de diferentes modelos, cómo se obtiene la respuesta inelástica de un muro a través de un modelo de capas en SAP 2000 o a través de un modelo de fibras en etapas con sus elementos de borde y con las vigas de acople. Y luego lo vamos a ir haciendo también en edificaciones. Entonces esto es muy largo. Realmente estoy haciendo un repaso bastante rápido de las diferentes estructuras que podemos estar estudiando. Primero nos enfocamos en casos planos para que se pueda entender el fenómeno y después en 3D. Incluso dentro de estos casos planos hay ejemplos con elementos de área. Fíjense que estos no son simples elementos frame, sino que está creado todo el pórtico con elementos de área para ver la incidencia de la conexión, ver las zonas críticas donde se concentran las tensiones. Muy interesante. Aquí vemos un acercamiento de esas imágenes. Y luego, bueno, por supuesto, empiezan a aparecer edificios, naturalmente, ¿no? Estos edificios que necesitamos resolverlos y por eso siempre vamos de menos a más. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a cubrir en esta etapa. Y luego el módulo 5 ya plantea directamente la adecuación estructural de edificios existentes, primero de concreto armado, con todos los tipos de falla que eso puede haber, con las soluciones de recrecido de columna, jacketing, fibra de carbono, incorporación de muros, incluso refuerzo con elementos de acero. Y una vez que nos hayamos paseado por todo lo que contempla las edificaciones o edificios de concreto armado, haremos lo propio también en el caso del acero estructural.
que el planteamiento también puede ser un poquito más sencillo, pero no deja bueno, de tener ciertas implicaciones. Y vamos viendo diferentes casos con sótanos, con arrestamientos convencionales, arrestamientos de pandeo restringido, refuerzos que se van haciendo en la estructura. Este es parte del edificio que ya les mostraba, bien, que vamos analizando. Y luego caemos en las edificaciones de acero y mixtas, donde se involucra el tema de las conexiones, la influencia de la rigidez de la unión, la respuesta sísmica, la zona del panel, refuerzo, por supuesto, también de estas estructuras que se pueden reforzar con sistemas de arrastramientos que no existían en el origen del diseño, y luego una presentación de casos reales, eh, además de tópicos complementarios que cada vez son más grandes, porque hablamos de registros sísmicos, de efectos de interacción sobre estructuras, del retrofit de cimentaciones. Bueno, tópicos que también son relevantes y que aunque estén dentro de nuestros tópicos complementarios, cada día van tomando mayor repercusión en este proceso de diseño. Entonces, esto a grandes rasgos, evidentemente, es todo lo que involucra la especialización y vale la pena ver entonces las preguntas, ¿no? Por aquí hice, segundo que aquí voy poniendo una respuesta. No sé si quieres comentar algo tú, Luis, ya en el cierre de aquí o simplemente agregar algo que pueda ser relevante para todos a nivel del proceso de estudio, sobre todo, y quizás desde tu óptica la importancia que ha ido tomando este tema del análisis no lineal. Quizás esos dos puntos son relevantes, ¿no? Bueno, primeramente, gracias por la palabra, Eliud. Saludos a todos los asistentes. Yo creo que hay dos tópicos interesantes a destacar. Primero, todos venimos, digamos, de nuestras alma mater, de nuestras casas de estudio. Tenemos algunas fortalezas y también tenemos debilidades en esa formación, ¿verdad? En ese proceso, digamos, del ejercicio profesional, hay que fortalecer esas debilidades. El objetivo inicial del curso es poder llevar a la comprensión de todo el concepto del problema dinámico, de los mecanismos que se producen en los diferentes materiales, la forma como las estructuras se defienden, absorben y disipan la amenaza sísmica, porque muchas de las otras solicitaciones que nosotros incorporamos en el diseño no tienen que ver con la necesidad de la formación de un mecanismo inelástico para resolver el problema, sino de que con temas de resistencia y temas de rigidez, la estructura puede resolver. Y ahí es el punto que yo quiero decir como segundo. Hay una idea generalizada de que utilizar cualquier software de mercado, hacer un diseño que todo dé los índices de demanda capacidad y que los límites de deriva y los límites de deformación, flechas y ese tipo de cosas se cumplan, el diseño está completo. Probablemente el diseño está completo desde el punto de vista del comportamiento elástico lineal, pero ¿qué sucede? Para que el diseño esté completo, tiene que hacerse una cantidad de verificaciones que algunos software incorporan una pequeña parte de ello y de cómo es la respuesta inelástica de los miembros que ya yo diseñé para que sean capaces de absorber y disipar energía y después la ingeniería de detalle que ese proyecto va a tener. Justamente esta especialidad, si bien se centra en la parte de modelación matemática, no saca de la ecuación la necesidad de un diseño completo y suficiente, donde esté involucrado un correcto análisis, una correcta verificación de la capacidad que tiene la estructura para enfrentarse a la propiciación de los mecanismos inelásticos o rótulas plásticas que va a presentar, y después de que sea consistente con la ingeniería de detalle. Fíjate que eso es una de las cosas interesantes que sucede con las estructuras existentes. Cuando tú ves esa metodología de desempeño que se ve muy profundamente en esta especialidad y que lo que plantea es una estructura cuando está nueva, tiene unos factores de importancia que están dados para que la estructura, bueno, salvaguarde la vida,
o para que la estructura esté funcional o que esté bajo una condición mucho más aceptable porque son estructuras esenciales. Eso es lo que yo debería hacer durante un diseño si cumplo con mi diseño elástico lineal en mi modelo, pero cumplo con las verificaciones manuales o por otra vía de software o por otra vía de cálculo manual que me permita verificar los mecanismos inelásticos y que se cumplan, y lo otro es hacer que la ingeniería de detalle también cumpla con esto. Entonces, si eso lo hice así, esa estructura nueva va a tener un buen comportamiento. Pero pasan los años, las normas cambian, los ensayos también denotan algunas debilidades que tienen inclusive los códigos, y de alguna manera implementan un, una, una condición, digamos, de demanda sobre la estructura mucho mayor. La estructura que originalmente estaba bien, con esa norma, ahora necesita ser readecuada y rehabilitada, que creo que en la especialización se ven una cantidad de ejemplos muy interesantes al respecto, porque sí, la estructura cuando se diseñó estuvo bien, pero ahora no. En los años 80 estaba perfecto, pero ahora resulta en los años 2000 ya no cumple. ¿Cuáles son las estrategias de refuerzo? Todas esas cosas. Pero más allá de que yo utilice la herramienta para resolverlo, yo he resuelto intelectualmente el problema entendiendo cómo se comportan los materiales, los miembros estructurales y la estructuración en su concepción. Y de esa manera ataco el problema con diferentes estrategias para poder lograr mi objetivo de diseño. Y eso es parte del enfoque fundamental que la especialidad tiene. Porque yo siento que la gente habla demasiado del software. El software, sí, no, y aprendí a hacer el software. No, usted puede ser un buen operador de software, pero un pésimo diseñador estructural. Porque el software es una herramienta, pero la estrategia de diseño de cómo voy a abordar el problema la tiene que resolver usted de un punto de vista conceptual, entendiendo el comportamiento y cuáles son las formas de atacar. Y eso es un gran vacío que nosotros tenemos, inclusive dentro de las maestrías, porque claro, se nos enseña la filosofía, pero no se nos enseña el arte de detallar una estructura. Y es allí donde yo creo que Inesatec siempre ha centrado su esfuerzo. Yo te doy los fundamentos, corrijo algunas debilidades que puedas tener, te doy la parte procedimental, te doy la parte de software, pero también te doy la parte constructiva, porque resulta que hay, por ejemplo, en el refuerzo de columnas de concreto, la gente le pone unas chapas. Pero si esas chapas no se les ponen transferencia de cortante, si esas chapas no se precalientan para que haya una especie de confinamiento del hormigón, esas chapas no hacen nada. Son dos inercias moviéndose independientemente. Entonces, no es solo temas analíticos, es también temas constructivos. Y esta especialización se enfoca en todos esos aspectos, basado, por supuesto, en la experiencia que todos tenemos como formación y la experiencia personal, pero centrados en el hecho de que una sola cosa no resuelve todo el problema. Hay que resolver todo el espectro, y la herramienta definitivamente es importante, pero no es suficiente. Y eso es una cosa que yo siempre destaco, porque yo que he tenido la oportunidad de utilizar múltiples herramientas de diseño a lo largo de mi vida profesional, he entendido de que los software a nivel analítico hacen muy buenas cosas, pero a nivel de diseño siempre hay algo que complementar, que adicionar para garantizar que sea suficiente y completo el diseño. Así que yo los invito a que consideren esta oportunidad de ver la no linealidad, porque además, vuelvo a insistir, se nos dio la falsa creencia en nuestras universidades que agarrando un software, diseñando y que todo diera en los límites, ya era suficiente, y resulta que no es así, porque todos estos mecanismos dúctiles para que se cumplan tienen que salir del ámbito tradicional de la linealidad para entrar al mundo de la no linealidad, y eso es lo que se centra esta especialidad, y que tenga visión de futuro, porque estamos seguros que en el mediano plazo las normas van a exigir la no linealidad para el diseño sismo resistente. Muchas gracias, Luis. Eso último es sumamente importante, hacer hincapié en ello, ¿no? Yo he aprovechado, he estado contestando algunas preguntas, que aquí, un segundo, sí, listo. Por aquí Francisco Balbuena, de hecho, decía, excelente, Luis, lo del comentario que los softwares son muy buenos en análisis, pero siempre hay que estar pendiente con el diseño total, totalmente, eso es algo que siempre
destacando, ¿no? Hay personas que me estaban preguntando acerca de los programas. El alumno debe tener el programa, esto es importante. Nosotros no, del caso de CCI, no entregamos las licencias, entregamos las licencias de Autodesk y de CIPE, de muchos programas, ¿no? En el caso de CCI, como no emiten una licencia educativa, realmente no lo entregamos. Entonces, el alumno debe tener su propio programa instalado en su ordenador. Y es ideal en el caso de esta especialización de análisis no lineal, contar con la versión Ultimate, porque es la que permite, estoy haciendo comparación de tabs. Estoy aquí en el Tabs, ¿no? Entonces, la Ultimate permite mayores aplicaciones de las rótulas plásticas, permite también la etapa de secciones del Stage Construction, de la etapa de, digamos, constructiva, con cambios de secciones, con un montón de cosas que conviene que sea la Ultimate. En el caso de la especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, la non-linear sería suficiente, pudiéramos decir, ¿no? Pero en el caso de esta, la más avanzada, es importante que sea la última. Siempre preguntaban también, porque aquí me puedo ir al campus o a toda esta información. Recuerden que vemos el calendario, ¿no? Está la especialización de ingeniería estructural y sismoresistente utilizando SAP 2000 etapa y serie, que es muy completa. Bien. Realmente es la más extensa a nivel global de contenido, pero no es tan específica respecto al análisis no lineal y el diseño por desempeño como la segunda. Entonces, me preguntaban cuál convenía. Depende de cada persona. Probablemente si la persona no tiene tanta experiencia, si todavía tiene debilidades o información que cubrir respecto al diseño y este tipo de cosas, y su interés no es llegar al tema tan avanzado de la no linealidad y el desempeño sísmico con estos métodos, le convendría la primera, que es esta. Si ya tiene experiencia, ya se sabe los sistemas estructurales, ya ha hecho muchos proyectos o siente que eso lo tiene controlado, bueno, ya empieza a ser interesante esta segunda. Igualmente, una persona que dice, no, yo esto lo manejo muy bien ambas cosas porque, bueno, lo he estudiado por mi cuenta, etcétera. Y más bien tengo fallas en la parte de elementos finitos que no entiendo bien cómo se programan, cómo se simulan, cómo estaría la tercera. Y así en todo. También están los másteres, y la ventaja del máster es que quien se apunte al máster tiene la ventaja económica del máster, porque una persona puede hacer esta primera especialización o esta primera especialización y luego puede hacer la A y después la B o la B y después la A, pero después tendría que pagar prácticamente el trabajo final de máster. Cuando se hace el máster, por lo que se ahorra, prácticamente se ahorra casi un 80-90% del trabajo final de máster. Entonces, eso es una ventaja. Por otra parte, la persona que esté en el máster, que ya involucra estas dos especialidades, una vez que termina la primera especialización, queda con el acceso al campus mientras hace la segunda especialización. Y cuando termina la segunda, ambas especializaciones les queda el acceso al campus cuando desarrolla el trabajo final de máster. Entonces, por un lado, el acceso al contenido constante. Por otra parte, los beneficios económicos, que es algo importante. Y en tercer lugar, bueno, obviamente obtener un título de mayor peso, ¿no? Como un máster. Pero se puede estudiar individualmente y la persona va decidiendo inscribirse poco a poco. Eso es totalmente válido. O mucha gente que ya ha apostado por el máster y simplemente está en un proceso de inscripción, en el que tiene una serie de cuotas de pago, en el que tiene ya unos compromisos, pero tiene los beneficios también asociados a este máster. De hecho, hay gente que se ha apuntado en en la ruta completa. Entonces hay personas que ya dicen, no, yo voy por la ruta experto. Entonces, bueno, hay para cada cosa. Lo que sí es importante es que yo aconsejo estudiarlo bien. También pueden, y esto lo debemos tener aquí un segundo. Sí, no sé si lo tengo acá ahora, pero les pueden facilitar el que quiera, porque estos estados, incluso enviándose, pueden tener una reunión breve con nosotros, conmigo específicamente,
para aclarar dudas técnicas. Mira, es que no sé si me conviene esta o aquella o lo que sea. Una especie de orientación académica se les puede dar sin ningún problema porque nuestro interés es que estén tranquilos, seguros. Si les conviene la formación nuestra, en primer lugar, porque podría no convenirles por X razón. Y segundo, si deciden hacerlo, ¿cuál? Entonces, ayer presentamos la especialización de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, por lo cual si hubiese alguien interesado en ella, puede solicitar que le enviemos un link de la grabación de esa sesión. Bien, eso puede ser. De esta les enviaremos también un link de esta grabación para que la puedan estudiar nuevamente y bueno, entonces valoren cada uno, digamos, lo que le conviene. Bien, creo que está bastante claro el alcance y bueno, tomar en cuenta que esto empieza dentro de poco, así que hay que tomar esa decisión relativamente rápido. Las clases empiezan el 22 de septiembre, porque la fecha de inicio es 17, pero los primeros 5 días son de acceso al campus, de familiarizarse en el campo, entonces eso es un miércoles 17. Realmente las clases empiezan el lunes 22. Entonces, pero bueno, cuanto antes entren también al campus, cuanto antes se familiaricen con la información. Así que bueno, muchas gracias a todos, a Mario Chicará, ingeniero, por haber participado, a Luis por sus palabras y también estar atento a las preguntas, a todos los que han manifestado interés, por supuesto, en nuestra formación, porque reafirma la confianza que pueden tener en nosotros. Y bueno, animarles a que se decidan matricular y tenerlos como alumnos y como colegas en breve. ¿Bien? Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad, recordándoles que mañana también hay un webinar para hablar de la especialización de elementos finitos y luego hay una serie de webinars importantes en el resto del mes. Y también en octubre tendremos, bueno, tendremos muchísimas cosas interesantes, además de un Student Week que se hace del 27 de octubre al 31 de octubre, que los alumnos que ya estén inscritos, o sea, los que se inscribieron ahora, los que se van a inscribir, podrían tener acceso a venir a Barcelona, porque esto es algo reservado solo para alumnos el Student Week, que es un encuentro de una especie de congreso y de parte cultural que tiene que ver con la ciudad de Barcelona, ya los alumnos inscritos podrían optar a venir al Student Week. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad.